Buenas noches, mi nombre es Oscar Flores y el día de hoy les voy a contar sobre un programa llamado Proteus, que lo realicé en una presentación PowerPoint o una guía, como lo quieran llamar, para dar mejor a detalle este tema o este programa. Primero hay que saber qué es el programa Proteus. ¿Qué es el programa Proteus? El programa Proteus es una aplicación para la ejecución de proyectos de construcción de equipos electrónicos en todas sus etapas: diseño del esquema electrónico, programación del software, construcción de la placa de circuito, impreso, simulación de todo el equipo, conjunto de depuración de errores, documentación y construcción. ¿Qué quiere decir esto? Como lo pueden ver en la imagen, se comienza desde un archivo, una hoja, luego se va al software y se va poco a poco mejorando hasta realizar una placa, ya sea una placa para un teléfono celular, un microondas, un radio, un televisor, computadora gamer, etc. Igual la placa se necesita la placa ya sea para lo más mínimo o para lo mejor, por decirlo así. ¿Qué, para qué carreras específicamente se necesita esto? Para muchas carreras en realidad, para todo lo que tenga que ver eléctrica. Por decir, ingeniería eléctrica, ya sea en mi caso donde yo estudio, sería ingeniería eléctrica, ingeniería en sistemas, en la parte del software más que todo, ingeniería electrónica. Podemos incluir, podemos incluir un poco de ingeniería industrial o diseño industrial, pero ya no lo abarca tanto. Más que todo lo abarca son esas tres carreras, que sería ingeniería electrónica, ingeniería eléctrica y ingeniería en sistemas. Otra cosa importante es que, primero y principal, esta guía Proteus sirve para varias cosas. Como lo dije, sirve para la programación de software, ya sea más que todo los de sistemas se van más que todo utilizan este programa para irse más que todo hacia la creación de software, no tanto a la construcción de placas. Se puede tomar en cuenta ese tema, pero no tanto por esa rama se van, sino más que todo por el ámbito del software. Sin más nada que decir, vamos a continuar con las ventajas y las desventajas. En las ventajas encontramos que contiene una vasta biblioteca de componentes. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene muchos componentes, muchas herramientas, muchas maneras de hacerla, de que facilite realizar la placa, construir la placa, por decirlo de esa manera. También tiene mucha variedad en información, mucha variedad al manipular el programa, entre otras cosas. Ofrece la capacidad de hacer prototipos virtuales de microcontroladores. ¿Qué quiere decir esto? Placas virtuales, por decirlo así, ¿me entiendes? Decirlo así en ese sentido que construir una placa, en vez de realizarla físicamente, se realiza virtualmente, ya sea una computadora, teléfono, etcétera, de donde la estés realizando. Desde una computadora vamos a lanzarlo mejor, vamos a lanzarlo en una computadora. Puedes realizar la placa en la computadora para luego pasarla en físico. ¿Para qué se utiliza la aplicación? Mucha gente se debería estar preguntando eso. ¿Para qué sirve esa aplicación? Sirve más que todo para depurar errores. Depurar errores que pueden pasar, porque a todo el mundo le pasa esa cierta cantidad de errores. Y entonces ese programa sirve para depurar errores, para facilitar el manejo de las placas,
facilitar el trabajo, ya sea al eléctrico, al ingeniero eléctrico, el que realiza las placas, por decirlo así. Porque no es lo mismo hacer una placa desde cero en físico y tener ciertos errores y poder dañar o tener muchos errores y tener que tener 7 placas y todas tengan errores, por decirlo así, a tener el programa y tienes el error, lo puedes borrar y volver a hacer el programa, o puedes eliminar el error y acomodarlo, por decirlo así. También en las ventajas también encontramos que proporciona un entorno para desarrollar y depurar el código. Como dije anteriormente, sirve para depurar el código, sirve para mejorarlo, sirve para no tener esa cantidad de errores. En las desventajas encontramos que el precio del software puede ser costoso. Esto quiere decir, como todo tu programa, tiene sus licencias que se tienen que pagar para poder utilizar ciertas cosas más de la aplicación, otro tipo de herramientas en la aplicación. Y como pueden decir, como pueden observar, eso es una desventaja, que el costo es muy elevado, ya sea para una persona que esté iniciando con esa aplicación. El entrenamiento, esto es importante también, el entrenamiento es complicado en el sentido de que como toda aplicación tiene como un centro de ayuda o ejemplos, etcétera. Esto quiere decir que los ejemplos o la ayuda que te da es demasiado larga y abarca demasiado para poco tiempo, por decirlo así. A continuación, ¿qué es un Proteus BSM? Ajá. Para los ingenieros que diseñan sistemas evasivos, Proteus BSM es la herramienta con la que podemos realizar el ciclo completo de trabajo, desde el diseño electrónico de los circuitos hasta la construcción final del circuito impreso. Con Proteus BSM son capaces de escribir el código que se ejecutará en nuestro microprocesador. Esto quiere decir que darle, como por decir, órdenes a la placa. Ordenar a la placa, ya sea quiero que la placa prenda y apague un botón, quiero que la placa de inicio o de cerrado, quiero que la placa de los botones del microondas, quiero que, etcétera. Esta es la parte del Proteus BSM que le da en función a la placa, por decirlo así, o la instrucción que debe cumplir, en otras palabras. Partes de Proteus. La interfaz de ISIS. La interfaz de ISIS estándar de la industria para las tecnologías de escaneo de imágenes fue desarrollada por Pixel Transnacional en 1990, que se convirtió en MS Corporación Activa de Software, posteriormente adquirida por OpenText o texto abierto. ISIS es un estándar abierto para el control de escáneres y marco completo de procesamiento de imágenes. Actualmente es compatible con varios proveedores y aplicaciones de escáneres. También sirve para escanear placas y realizar las placas, como lo dije anteriormente. Tiene muchas funciones, por decirlo así. También, como pueden observar, cuando se vayan a meter en la aplicación, van a encontrar una barra de herramientas. Ya sea esa barra de herramientas le van a salir en la parte superior. En la parte superior está la barra de coordenadas, la barra de estado, la ventana de edición, borde de hoja, selector de objetos, ventana de vista previa. Aquí está más detalladamente cuál es la función de cada cosa, pero no me voy a instalar a explicarle cada cosa, ya que no quiero que el video se alargue demasiado. Entonces, cuando tengan la aplicación, ahí van a observar
dónde está la barra de coordenadas, para qué sirve, la barra de estados, etc. Otra herramienta que está es la hoja de trabajo. Ya es todo, ya sea programador, esté estudiando programación eléctrica, etcétera, sabe que es una hoja de trabajo. Una hoja de trabajo es la hoja donde se realiza, ya sea el ejercicio, ya sea el programa en este caso, ya sea la placa, etcétera. Ya sea el programa, o sea, estás utilizando un lenguaje de programación, ya sea Python, te dan una hoja de trabajo. Tu hoja de trabajo es donde vas a realizar el debido programa. La rejilla es una herramienta súper importante en esta aplicación, ya que sirve para realizar la placa debida y correctamente, ya que no puedes utilizar sin rejilla. Vamos a poner un ejemplo, no tienes la rejilla. ¿Cómo vas a realizar la placa? Ya que va a quedar torcida, la resistencia puede quedar en un ángulo mal, no te va a quedar suficiente espacio, y la rejilla viene siendo ya como una hoja milimetrada, por decirlo así, donde te da detalladamente la forma que quieras, los ángulos, si es cuadrado, círculo, etcétera. También tenemos la barra de herramientas, como lo dije anteriormente, donde encontramos cierta cantidad de herramientas, demasiada cantidad de herramientas encontramos en esa barra, ya sea el modo, las opciones de archivo, la visualización, la edición, herramientas de diseño, rotación, definición, etcétera. Hay demasiada cantidad de herramientas y muchas más, donde te facilita realizar la placa. Herramientas de modo. También tenemos las herramientas de modo, que son modo de selección, el modo de componente, el modo de puntos de unión, el modo de notas de texto, el modo de terminales, el modo de línea, el modo de cuadrado, el modo del círculo, el modo de arco. Todo esto cumple una función importante al realizar la placa y son fundamentales en la aplicación. También tenemos el modo de forma mixta, el modo de texto, el modo de símbolos, el modo de marcadores, el modo de rotar en sentido de las manecillas del reloj, rotar en sentido contrario de las manecillas del reloj, ángulo de rotación, reflejar en el eje X, reflejar en el eje Y. Todo, como dije anteriormente, todo esto es importante, ya que, y las mismas palabras te lo dicen, por decir, modo de texto. Tú pones modo de texto, seleccionas modo de texto y te va a salir una ventana donde vas a escribir tu texto, el texto que quieras poner en la placa o en la hoja de trabajo. Modo de marcadores, por decir, tienes 3 resistencias, 4 resistencias, quieres dos resistencias esas para X o Y cosa, las seleccionas con modo marcador. Modo de símbolos, ya se sabe que es modo de símbolos, son los símbolos que se le aparecen, que se utilizan, ya sea una nube, un círculo, etcétera, etcétera, etcétera. Rotar en manecilla de reloj, eso se sabe, ángulo de rotación, reflejar en X y Y, ya sea en el ángulo X o Y, eso debe saberse, ya sea en X negativo, Y positivo, etcétera. Sin más nada que decir, no me quise instalar en la definición o la teoría, por decirlo así. No quise instalarme en la teoría. Es mejor que uno tenga el archivo ya, la aplicación ya descargada, instalada, y ponerse a practicar. Y es mejor ir directo a la práctica. O sea, es bueno ver la teoría mientras que vas utilizando la práctica al mismo tiempo. Sin más nada que decir, esto era todo lo que quería plantear sobre esta aplicación, y buenas noches.